¿Qué pasa cuando la corrupción de la izquierda es tan grave que hasta los medios tradicionales deben denunciarla? Vean este titular. Un volcán de controversia estalló en la comunidad somalí de Minnesota y es solo la punta del iceberg. Nada más y nada menos que Margaret Brennan confrontó a la ultra repulsiva Ilhan Omar en una entrevista que está reventando el internet ahora mismo. Y vamos a ver precisamente por qué después de este domingo ya no hay vuelta atrás. Este escándalo somalí apenas comienza. ¿Qué onda, banda? Soy el Dr. Steve, su profesor patriota, aquí para entender esta locura mientras la ultraizquierda intenta detener el ascenso imparable de una nueva era conservadora que ustedes hacen realidad globalmente. Si quieren ver cómo cambian el mundo de formas inimaginables, ya saben qué hacer. Denle a la campanita y suscríbanse. Vaya fin de semana, vaya noticiero dominical. Sabes que algo anda mal si eres demócrata y ya perdiste a Margaret Brennan. Margaret Brennan de Face the Nation, como Rush solía llamarlo, y con razón. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, soltó una bomba que tiene a la izquierda en pánico. El dinero no solo desapareció en Minneapolis, se fue al extranjero. Y la administración Trump no solo está auditando las cuentas, están lanzando una redada a gran escala. Mucho dinero ha sido transferido por los individuos que cometieron este fraude, incluyendo a quienes donaron al gobernador, donaron a la representante Omar, donaron al fiscal general Ellison. Pero ha sido transferido a algo llamado MBS. Y esos son Mortgage Backed Security. ¿A qué se refiere? Perdón. ¿Transferido a qué? Se trata de servicios de intermediación, de dinero, organizaciones de transferencia de fondos que operan completamente fuera del sistema bancario regulado. Todo ese dinero fue enviado al extranjero y pudimos rastrearlo hasta regiones como el Medio Oriente y Somalia para poder entender cómo se estaba utilizando. Ok, pero no hay evidencia de que ese dinero financie terrorismo. Eso es lo que... Según escritores conservadores. Por eso es una investigación. La iniciamos la semana pasada, veremos a dónde nos lleva. Pero le digo, es terrible. ¿Sabe? La representante Omar intentó minimizarlo, dijo, ay, fue realmente muy difícil saber con exactitud cómo este dinero debía ser utilizado. Estaba manipulando al pueblo estadounidense. Hablaremos con ella. Sí, pero al venir a este país, debes aprender de qué lado de la calle manejar. Debes aprender a detenerte en las señales de alto y a no estafar al pueblo estadounidense. Eso fue brillante. O sea, esto es exactamente lo que está hundiendo a la izquierda moderna. Están insistiendo, como veremos con Ilhan Omar, insisten en que la exigencia incondicional, de que los migrantes se asimilen a nuestra cultura, a la cultura del país anfitrión. Están redoblando la apuesta de que eso es racista. Esa insistencia en que te asimiles es intolerante, xenófoba. Es la definición del círculo vicioso 80-20. El 90% de la nación apoya la asimilación por las razones que Scott Bessent citó. Si vienes a nuestro país, debes obedecer nuestras leyes. Es un mandato bíblico para extranjeros en el antiguo Israel. Dios exigía a los extranjeros que obedecieran las leyes de Israel. O sea, la izquierda moderna está tratando de replantear eso como intolerante y racista. Y esa manipulación prácticamente está garantizando su caída. Asegúrense de ver mi video más tarde sobre las últimas encuestas que acaban de salir y que muestran que los demócratas están en caída libre, literal. Están entrando al 2026 quizás en la posición más desastrosa en las encuestas de la historia. Esperen a ver eso, asegúrense de verlo más tarde, pero regresemos. El Departamento de Justicia lo llamó el mayor fraude pandémico en la historia. Hablamos de $250 millones, algunos estiman hasta miles de millones, para alimentar niños con hambre. En su lugar, se usó para autos de lujo, propiedades frente al lago, vacaciones extravagantes e incluso enviado a terroristas. Así llegamos a la entrevista de la que todos hablan. Ilhan Omar fue a Face the Nation, esperando una charla amigable. En vez de eso, la interrogaron por qué el fraude ocurrió en su patio trasero. Sus respuestas fueron, por lo menos, desconcertantes. Esto fue, para nuestra audiencia,
El Departamento de Justicia de Biden lo llamó el mayor fraude de COVID en el país. Esto fue embolsarse fondos de asistencia COVID, más de $1,000 millones de contribuyentes robados. Fue bastante impactante. Stop. ¿Notaron la improvisación de Margaret? Esto fue más de $1,000 millones de fraude. $1,000 millones. Robados a los contribuyentes. No pudo evitarlo. Lo llamó impactante. Y lo es. Es impactante. Son cosas que lees que pasan en países tercermundistas, donde los gobiernos son tan corruptos que le roban a sus contribuyentes decenas de miles de millones de dólares. Bueno, eso está pasando ahora mismo en el patio trasero de Ilhan Omar, en su propio distrito, y hasta Face the Nation está empezando a darse cuenta de lo demencial que es esta corrupción. Fue bastante impactante. De las 87 personas acusadas, todas menos 8 son de ascendencia somalí, y eso ha hecho que la atención se centre específicamente en su comunidad. ¿Por qué cree que se permitió que este fraude se extendiera tanto? Quiero decir, sabe, esta situación también tiene un impacto significativo en la comunidad somalí, porque nosotros también somos ciudadanos y contribuyentes que residimos aquí en Minnesota. Nosotros también podríamos habernos beneficiado directamente de los fondos de este programa y del dinero que lamentablemente fue robado. Y ha sido sumamente frustrante que la gente no reconozca el hecho de que, sabe, nosotros también, como residentes de Minnesota, como contribuyentes que aportamos a este estado, estamos profundamente molestos y enojados por este fraude masivo que ha ocurrido. Eso. Esa es la forma de Margaret de intentar entender esa respuesta totalmente sin sentido que acaba de recibir. O sea, lo que Ilhan Omar acaba de decir fue claramente un argumento demócrata, pero Omar es demasiado tonta para saber cómo o dónde soltar ese argumento. Le preguntaron directamente, ¿por qué se permitió que este fraude se extendiera tanto? De nuevo, estamos hablando de miles de millones de dólares. Miles de millones. ¿Cómo se extendió tanto? La respuesta de Omar: los somalíes estamos frustrados porque también podríamos habernos beneficiado. Así que estamos muy molestos. Estamos furiosos. De nuevo, increíble. Margaret se dio cuenta de que algo muy turbio pasa. Margaret se dio cuenta de que Trump tiene razón sobre Ilhan. Cuando te preguntan directamente cómo la corrupción se extendió tanto y te responden con un argumento demócrata irrelevante, de repente te das cuenta de que estás frente al fraude mismo. Se permitió que el fraude se extendiera tanto precisamente por la persona que tienes sentada enfrente. Porque, como sabe, una defensa inicial de Feeding Our Future, la organización del fraude, fue que la investigación se debía al racismo. ¿Cree que fue negligencia o, digamos, miedo político a enemistarse con la comunidad somalí? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que la mujer que dirigía el programa es una mujer caucásica. Esa fue su manera de asegurarse de que esto siguiera sucediendo, haciendo uso de toda la retórica que tenían a su disposición. Sabemos que cuando se detuvo el envío de dinero, ellos procedieron a interponer una demanda. El fiscal general, Keith Ellison, fue el encargado de la defensa del departamento en esa demanda. Fue un juez quien dijo que debía continuar, que ese dinero debía seguir saliendo. Y esto no era algo que la gente no estuviera vigilando. Siempre hubo alertas. Seguiremos entendiendo qué falló mientras las investigaciones avanzan y los defraudadores son procesados y encarcelados. Una vez más, vemos una clase magistral de evasión. La mayoría de los acusados o condenados en este fraude son de ascendencia somalí. Fiscales dicen que 86 personas han sido acusadas, 61 condenas. El New York Times encontró que todos menos 8. Todos menos 8. 8 de los 86 acusados en estos fraudes son somalíes. 78 de 86. Hagan cuentas.
es el 91%. ¿Por qué está señalando a la única mujer blanca? De nuevo, estamos viendo de frente un argumento demócrata. Nos enfrentamos a la corrupción demócrata, pero se pone peor. A Ilhan Omar le preguntan sobre el tema de la asimilación, sobre por qué esta comunidad específica parece tan aislada y vulnerable a este tipo de corrupción. Esperen a ver esta respuesta, pero primero, ¿saben la nueva moda entre los súper ricos? ¿Saben dónde ponen su dinero muchos últimamente? Mueven sus fondos a criptoactivos de suministro limitado, que prosperan durante la volatilidad económica. Y la pregunta simple es, banda, ¿qué están esperando? O sea, ¿cuándo se van a animar de una vez y finalmente entrar en lo que muchos llaman la mayor oportunidad de riqueza en la historia de la humanidad? Si están listos, conozcan a su nuevo mejor amigo, Block Trust IRA, solución cripto aprobada por el gobierno que redefine la riqueza generacional, permitiéndoles invertir como la élite. Su plataforma Animus AI arrasó en el mercado, superando a Bitcoin en más del 250%. Desde 2022, dándoles herramientas para proteger su futuro. No dejen que los ricos se hagan más ricos mientras sus ahorros se desvanecen. Vayan a turleytalkscrypto.com y hablen con un experto en protección de patrimonio. Al abrir una cuenta, recibirán un bono de financiamiento gratis de $2,500 para usar de inmediato. Es increíble. No se esperen, banda. Eso es turleytalkscrypto.com para asegurar el futuro de su familia hoy. Quiero preguntarte algo más que dijo el arquitecto de la política migratoria del presidente, Stephen Miller. El Día de Acción de Gracias publicó: no hay transformación mágica cuando estados fallidos cruzan fronteras a gran escala. Los migrantes y sus descendientes recrean las condiciones y terrores de sus patrias rotas. ¿Qué opinas de este argumento sobre la falta de asimilación y cómo arruinan a Estados Unidos? ¿Cómo entiendes esto? O sea, cuando pienso en Stephen Miller y toda esa retórica de supremacía blanca que él usa, ¿Recuerdas? Sí, me recuerda a la forma en que los nazis describían al pueblo judío en Alemania. Y ya sabes, como sabemos, ha habido muchos inmigrantes que han intentado venir a Estados Unidos a quienes han regresado. Uno de ellos fueron los inmigrantes judíos. Sabemos cómo se describía a la gente de Irlanda, los inmigrantes irlandeses. Sabemos cómo se describía a la gente en ese entonces, cuando eran inmigrantes italianos. Y para mí somos, sí, por supuesto, étnicamente somalíes. Estamos en este país como estadounidenses. Somos ciudadanos, productivos, parte de esta nación. Y seguiremos siéndolo. Congresista Omar, le agradecemos mucho su tiempo. Así que ahí está, ahí lo tienen. Cuando no puedes explicar a dónde fue tu dinero, cuando no puedes justificar cómo el fraude se extendió tanto, cuando no puedes defender la retórica tan racista que tu propia comunidad ha estado usando para desviar la atención de su corrupción descarada, llamas nazis a tus oponentes, te niegas a asimilarte a la cultura y cualquiera que te exija que lo hagas es un nazi fascista. O sea, conocen el viejo dicho, ¿no? La primera persona que compara a alguien con Hitler pierde la discusión, ¿verdad? La primera persona que menciona a Hitler pierde la discusión. Así es el Partido Demócrata hoy. Es el partido que fundamentalmente ha perdido la discusión. Por eso están recurriendo cada vez más a la violencia. Exacto. Este giro a la violencia. Hemos hablado mucho de esto. Este giro a la violencia de la izquierda radical que vemos una y otra vez es una admisión de que saben que han perdido, saben que la mayoría del país se ha unido en su contra, por eso han dejado de intentar convencer y persuadir. Eso, históricamente, siempre representa la sentencia de muerte de un movimiento político. La violencia radical sigue a un fracaso evidente. Es un reconocimiento de impotencia política y un reflejo de último recurso. Lo vimos en los años 60 con el surgimiento del movimiento de la nueva izquierda. Después de que el idealismo hippie se desvaneció y con el ascenso de Nixon, surgió la nueva izquierda como el Weather Underground que recurrió a la violencia durante esos años de Nixon. Es por eso que la fiscal general Pam Bondi está iniciando una investigación sobre grupos extremistas de izquierda en todo el país.
está reconociendo abiertamente que ya no estamos lidiando con un partido político. Estamos lidiando con lo que el presidente Trump llama terrorismo radical de izquierda. Hay que usar el peso de la ley para erradicarlo. Pero de nuevo, la clave es que han perdido por completo la discusión. Y los demócratas ahora básicamente se están convirtiendo en nada menos que una organización terrorista nacional. Y la administración Trump está tomando medidas en el terreno frente a esto. Hay, mientras hablamos, una operación policial masiva en marcha en Minneapolis. No se trata solo de deportar a la gente que se saltó la fila. Esto es una redada selectiva en busca de los criminales detrás de este fraude y aquellos con posibles vínculos terroristas. Y esto es solo el comienzo. O sea, piénsenlo por un momento. Todavía nos quedan otros 3 años y un mes de esta situación. Hasta entonces, más votantes se dan cuenta del fraude real. Durante 4 años se nos dijo que la diversidad es nuestra fortaleza. Incluso cuando la integración falló, se nos dijo que ningún ser humano es ilegal, aunque criminales explotaron nuestra generosidad. El escándalo de Feeding Our Future demuestra que con migración no verificada, ayudas masivas y cero supervisión, no hay paraíso multicultural. Hay una escena de crimen. Ilhan Omar dijo que si este dinero sí fue a parar al terrorismo, afirmó que sería un fracaso del FBI. Tiene razón en algo. El antiguo FBI fracasó. La antigua administración fracasó. 250 millones se les escaparon por miedo a que gente como Ilhan Omar los llamara racistas, sin revisar recibos. Esos días se acabaron. La auditoría viene. Las deportaciones comienzan. Y por primera vez, al contribuyente estadounidense se le da prioridad. ¿Quieren hacerme sus preguntas y tal vez ganar mercancía gratis? Únanse a mi Club de Patriotas Valientes para nuestra exclusiva sesión semanal en vivo de preguntas y respuestas que realizamos todos los lunes. Ustedes pueden unirse por una módica cuota de solo $10 cada mes, simplemente visitando mi sitio web oficial, Turley Publish.